es derivado de un manto de bendición. Cuando usted lee los primeros versículos de este capítulo 61, es como una cobertura de bendición. Dice el Señor: yo les voy a quitar el manto de luto y les voy a poner un manto de alabanza. Entonces, derivado de ese manto de alabanza vienen estas bendiciones, y entre ellas está un reconocimiento a la familia. Ok, solo quería usar ese versículo para de alguna manera como un puente para poder hablarle, hermano, y presentarle. No voy a hablar de todas, pero sí presentarle algunas casas que yo veo en la Biblia. Casas, hermano, que yo veo en la Biblia que no eran, perdóneme si me voy a escuchar muy pesado, pero estaban como olvidadas, hermano. Eran como casas en el anonimato. Eran casas de las cuales, hermano, nadie decía nada, pero que de repente el Señor levanta uno de los suyos y llegan a ser casas famosas. Llegan a ser casas que hasta el día de hoy hablamos de ellas, predicamos de ellas. Solo, mire, hermano, yo digo algunas cosas en la Biblia están tan visibles, tan notables, que un nombre en la Biblia, un nombre, no está solo por estar. Y desde el momento que un nombre quedó registrado en la Biblia es porque denota cierta importancia. No digamos cuando se dedican capítulos para hablar de uno, hermano. Por ejemplo, Abraham, ¿cuántos capítulos tendrá la Biblia que se habla de Abraham? Es un hombre, hermano, de renombre, que fue sacado de una casa que no tenía mucho que decir. Y así, mire, antes de que le ponga ahí, tal vez no lo ponen todavía, pero solo para que entremos a esto. ¿Cuántos han escuchado hablar de Noé? Qué poquitos, no saben quién es Noé en la Biblia. Dígame usted, ¿cómo se llamaba el papá de Noé? Entonces, mire, vea que todos conocemos a Noé, pero pocos conocemos al papá de Noé. No a papá Noel, hermano, ese es otro. Al papá de Noé. Vaya, le voy a dar otro. ¿Cuántos han escuchado hablar de Sansón? ¿Cómo se llamaba el papá de Sansón? Uno que me diga, hermano. Manoa, hay uno que sabe, pero mire, la gran mayoría casi que no lo conocemos, pero todos sabemos quién es Sansón. Pero la Biblia, hermano, realmente a quien destaca es a la casa. ¿Por qué llegó a ser famosa esa casa? Por Sansón. Es un hijo que Dios lo levantó. Es un hijo que Dios, hermano, por ese hijo fue conocida esa casa. Mire, le voy a dar otra. ¿Cuántos conocen a Saúl? ¿Han escuchado hablar de Saúl? ¿Quién era Saúl? Era un rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? ¿Quién dijo ahí? ¿Alguien habló por ahí? ¿Verdad que tampoco no conocemos mucho de Saúl? Pero cuando usted revisa la Biblia dice hijo de Cis. O sea, quien fue exaltado ahí fue la casa de Cis. Y así le pudiera mencionar, hermano, por ejemplo, Jeremías. ¿Quién no conoce de Jeremías? Pero ¿cuántos conocemos? ¿Cómo se llama el papá de Jeremías? Juan el Bautista. ¿Cuántos han escuchado hablar de Juan? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Ese es un poquito más conocido porque está ahí en la Biblia más claro. Y así, hermano, entonces, ahora sí, preséntenlo. Ahora sí, tal vez lo tienen ahí. Mire, todas estas casas, hermano, tal vez lo tienen los hermanos ahí. Mire, todas estas casas. Sí, hombre, yo se los mando ahí con puntitos para que. Vamos a ver. Taré es el papá de Abraham. Todos conocemos a Abraham, pero pocos conocemos a Taré. Todos en algún momento, pero ¿de dónde fue sacado Abraham? ¿Qué casa fue la que exaltó el Señor? La casa de Taré. El Señor le exaltó por medio de Abraham. Eso, mire, ahí le puse los versículos bíblicos si usted lo quiere chequear. No me da tiempo, hermano, de poder leerlos. Tal vez leemos algunos, pero mire, ahí están los versículos bíblicos donde puede encontrar eso. Manoa era el papá de Sansón. Cis era el papá de Saúl. Ese Sansón llegó a ser un tremendo juez de Israel. Usted conoce alguna historia de él. Hermano, Isaí
Oh, esa casa, de esa vamos a hablar hoy, en esa nos vamos a detener. Ahí salió un hijito que era un poquito menospreciado, hermano, pero David, por medio de David, esa casa fue exaltada, fue levantada esa casa. Fíjese que el papá de Jeremías se llamaba Hilcías. Y usted lee Jeremías 1:1 y dice que Jeremías era un hijo de Hilcías y que el Señor llegó a esa casa para levantar a Jeremías. Y por medio de Jeremías esa casa fue levantada. Todos hablamos de Jeremías hoy, hermano. Zacarías y Juan el Bautista, mire, Zacarías y Elizabeth eran los papás de Juan el Bautista. Esa casa fue levantada por medio de Juan el Bautista. Y qué hablar, hermano, de la última casa. Mire, qué decir de esa casa, ¿va? Jesús, el Salvador del mundo, llegó a un hogar, hermano. A mí no me gusta utilizar esa palabra humilde, fíjese, porque se confunde. Mejor yo le quiero poner que todas esas casas que están hacia la izquierda, Taré, Manoa, Cis, Hilcías, Zacarías y José, todas esas casas son casas de escasos recursos, hermano. Son casas pobres, pues, son casas que no tienen ninguna relevancia. Son casas, hermano, que al estudiarlas no se hablaba de ellas, pero de repente el Señor hace algo con uno de sus hijos y esas casas del Señor las levanta y llegan a ser casas reconocidas. Lo que hablábamos anteriormente, casas reconocidas a saber por cuántos pueblos hablarán de Saúl, de David, de Juan el Bautista. ¿Cuántos pueblos, hermano? Hay mensajes de esto. Entonces, ¿cómo una casa puede ser levantada? ¿Cómo Dios? El mensaje es, mire, ¿cómo Dios puede levantar una casa por medio de un hijo? El Señor se fija en una casa, hermano, y el Señor levanta esa casa, hermano, habilitando a uno de los nuestros. Yo quiero ministrar eso, que nuestros hijos, hermano, mire, tal vez nosotros no seamos conocidos, pero con que nuestros hijos sean hombres y mujeres de renombre, ya le hicimos, hermano. Ya le hicimos. Mire, que nadie sepa quién es Melvin, pues bueno, pero yo quiero que mis hijos sí sobresalgan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para eso, hermano? Y eso quiero hablarle hoy. ¿Cómo podemos hacer, mire, cómo podemos hacer que el Señor reconozca nuestras casas? ¿Cómo podemos, qué es lo que tenemos que estar haciendo hoy nosotros para que nuestras casas sean reconocidas? Entonces, sí me gustaría leer algunos de esos, hermano. Leamos el de Saúl, 1 Samuel 10:11, si quiere leamos ese. Mire lo que dice la Biblia. No es tanto, hermano. Sí, Saúl fue un hombre conocido, fue un rey de Israel. Pero realmente a quien se refiere la Biblia, 1 Samuel 10:11, si quiere leamos ese, donde dice, no es este el hijo de Cis, que estaba profetizando Saúl, pero eso es cuando él fue llamado rey. Entre la profecía que le dio Samuel es que él iba a profetizar ahí en medio de los profetas. 10:11 dice, sucedió que cuando todos los que le conocían, está hablando de Saúl, de antes, vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Eso es lo que me llamó la atención. No, ¿qué le ha sucedido a Saúl? No, ¿quién le ha sucedido al hijo de Cis? Eso me llamó la atención, hermano. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Dice, ¿está Saúl también entre los profetas? ¿Qué le pasó al hijo de Cis? Por eso esa palabrita, el hijo de, hermano, esa casa fue levantada por medio de Saúl. Fue levantada por medio de Saúl. Mire, eso mismo pasa con Jesús. Son ejemplos que todos tienen su cita bíblica, pero son ejemplos bien claros. No es Lucas, es Mateo 13:55. Mire lo que dice Mateo 13:55. Mire, ¿a quién resaltan aquí? ¿A Jesús o a la casa de Jesús? Mateo 13:55. Si quiere leamos lo de antes. Dice, llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Está hablando de Jesús. ¿Cómo es que levanta a los que están ahí paralíticos? ¿Cómo es que le da vista a los ciegos? ¿Cómo es que hace esos milagros de que los mudos pueden hablar? ¿Quién es este? Entonces mire lo que dice el verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Mire qué cosas, hermano. ¿No es aquel hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Entonces, la casa fue levantada.
La casa, hermano, la casa fue exaltada. ¿No es este el hijo de aquel carpintero? ¿Cómo es que este puede hacer esas grandes maravillas? Si es el hijo de un carpintero, hasta despectivo se escucha algo así, hermano. Espero que no haya ni un carpintero aquí, pero así como que es de veras el hijo del carpintero es. ¿Y qué hace estos poderes? ¿Cómo es que hace todo esto? Entonces la casa es levantada por medio de los hijos, hermano. Por eso le leía en Isaías 61, donde dice que nuestros hijos serán conocidos, nuestros hijos, nuestros descendientes, hermano, serán reconocidos y los demás dirán, estos son los benditos del Señor. Entonces es importante esto. Ahora, yo quiero entrar, hermano, y ver la casa de Isaí. Ahí me quiero centrar porque no puedo verlas todas de un solo, hermano. Ahí en otro día tal vez miramos otra. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, quiero que leamos ese versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Ya habían quitado a Saúl aquí, hermano. Ya lo habían desechado. Dice: después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Le dicen a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve. Y mire estas cosas. Estas son las cosas que a mí me apasionan de la Biblia, cómo son claras, hermano. Dice: ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Mire, el Señor bien hubiera dicho: mira, anda a buscar a David y ungilo. Anda a buscar a David. ¿A cuál David? Pues ahí hay uno que se llama David en Belén. Pero mire el orden del Señor. Mire el orden, mire cómo el Señor trabaja. Ve a la casa de Isaí. Ve a la casa. Ve a la casa de Isaí, el de Belén, porque yo he escogido de entre sus hijos, he escogido uno que va a ser rey. Entonces, hermano, hay una casa que está siendo, hermano, escogida, elegida, está siendo, hermano, de alguna manera, mire, por todo lo que vamos a estar viendo este año, el Señor puso sus ojos en aquella casa, porque de esa casa el Señor iba a levantar a uno de sus hijos, hermano, y le iba a dar la posición más alta que puede tener alguien en Israel en ese entonces, ser rey. Pero lo que quiero irles cincelando y aquí enseñando, aquí juntamente con todos, que vayamos en esto, que es la casa, hermano. Es una casa que el Señor escogió. Sí, escogió a uno de ellos, eligió a uno de ellos, pero al final la bendición es para la casa. La exaltación es para la casa. El Señor quiere levantar no solo la persona, no, el Señor quiere levantar la casa completa. Entonces ve a la casa de Isaí, ahí está, mire, ve a la casa de Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Entonces, hermano, yo quiero hablar de esta casa, porque el Señor de alguna manera levantó esta casa que realmente era una casa que no era conocida, hermano. Si usted quiere, es una casa. Si usted quiere, es una casa, le digo, yo sé por qué le estoy diciendo y tal vez leemos algo. Mire, es una casa que no tenía una buena reputación. Porque da a entender, hermano, que Isaí, por ejemplo, usted busca a la esposa de Isaí, no la encontramos por ningún lado en la Biblia, hermano. No aparece la esposa de Isaí. Y lo que da a entender la Biblia, que David no era un hijo legítimo de esa casa. Da a entender que David solo era hijo de Isaí, solo era medio hermano de los otros hijos de Isaí, David. Entonces, como una casa, mire, hermano, ¿sabe qué me enseña esto? Que aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras imperfecciones, de nuestros hermanos, de nuestros clavos que a veces tenemos en nuestra casa, aún en medio de eso, el Señor puede elegir nuestra casa para levantarla. Aún en medio de nuestros errores, hermano, de las cosas que hemos cometido que no están bien,
de las cosas que el Señor nos ha ayudado de alguna manera a restaurar, a reparar, que tal vez la gente dice, ¿y este cómo puede ser cristiano? ¿Y este cómo puede ser pastor? ¿Y este cómo puede estar en una iglesia? Si yo le conozco su pasado, sí, pero lo bueno es que el Señor agarró nuestro pasado y lo borró, hermano, lo tiró atrás y dijo, nunca más me acordaré más de ellos. Y ahora el Señor nos está dando una nueva oportunidad de, hermano, de hacer, ¿sabe cómo dicen unas versiones? No las quise leer porque a veces se puede malinterpretar, pero ¿sabe cómo dicen las versiones? Haré famosos a tus hijos. Eso dice la Dios habla hoy. Les daré fama a tus hijos. Serán hombres famosos, serán mujeres famosas. Entonces, hermano, a David lo sacaron de un corral para sentarlo en el trono. A David lo sacaron, hermano, de allá, de un puestecito que nadie lo miraba, para sentarlo en el trono. Le dieron gloria, le dieron honor. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, hermano, que revisáramos, mire, algo. Entonces, una vez viendo esto, yo dije, ¿qué vio el Señor en la casa de Isaí? Hermano, mire, vayamos recogiendo algunas cosas que las vamos a estar utilizando este año. No hay recompensa si no hay un esfuerzo por la recompensa. O sea, a lo que quiero decirle, yo lo que implico de esta manera. Ninguna empresa agarra a uno de sus empleados y dice, voy a reconocer a este empleado, le voy a dar aunque sea un título ahí, le voy a dar ¿cómo le dice? Un diploma de reconocimiento a este empleado, porque este empleado faltó 5 veces este mes, 5 días no vino a trabajar, lo vamos a premiar. ¿A qué horas, hermano? Vamos a premiar a este empleado porque de los 10 indicadores que le estamos midiendo, cumplió 1, 9 no cumplió, lo vamos a premiar. ¿A qué horas? El reconocimiento siempre es algo que se gana, hermano. Es como la premiación. También en la recta final del año estuvimos hablando de la recompensa. El reconocimiento es como una recompensa, es como un pago, algo de. Entonces es importante que analicemos por qué entre toda la familia de Belén, y si lo llevamos un poquito más amplio, por qué entre todas las familias de Israel fue escogida la casa de Isaí. ¿Qué vio el Señor en esa casa para decir, esa casa la voy a levantar, la voy a exaltar? ¿Qué vio el Señor, hermano? ¿Qué vio en esa casa para que dijera, aquí hay una casa que es diferente a las demás, aquí hay una casa que es bien especial? La casa de Isaí. ¿Qué vio el Señor en la casa de Isaí? ¿Qué cosas hay? Entonces me fui a ver algunas cosas, hermano. Vaya conmigo ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 17, que ahí por ahí está toda la historia de Isaí. Dice, y Saúl, ya siendo rey, Saúl respondió a sus servidores, buscadme por favor alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, otra vez, hermano, mire, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, de Belén. Mire qué cosas, a un hijo de Isaí. No dice, he visto a David. No, he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Él es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra. Mire el perfil de David, mire el currículum de David, de buena presencia, y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí. ¿Por qué no dio solo a David? No, a la casa de Isaí mandó mensajeros diciendo, envíame a tu hijo, envíamelo, envía a David, el que está con las ovejas. Ahí hubiera subrayado, el que está con las ovejas. No lo subrayé, tal vez en otro versículo lo subrayé, pero yo quiero que vaya tomando nota que había en la casa de Isaí. Dice, envíame a tu hijo David, el que está con las ovejas. Entonces Isaí tomó asno cargado de pan, un odre de vino, un cabrito, y los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Saúl le estimaba mucho y le hizo su escudero. Saúl envió a decir a Isaí, por favor, permíteme que David se quede a mi servicio porque he hallado gracia ante mis ojos.
hermano, tal vez hablar de todo no se va a poder, pero el versículo anterior, mire lo que está marcado en verdecito. Quiero que note lo que está marcado en verdecito. Ahí me faltó marcar ovejas, ovejas. Pero yo veo que la casa de Isaí, ¿sabe cómo le puse este mensaje? Le puse los recursos de la casa de Isaí. Hermano, me puse a investigar qué tenía este hombre en su casa. Porque esa casa fue una casa elegida para ser exaltada. Hermano, esto nos da un mensaje a nosotros. Hermano, cómo el Señor se fija en una casa. Entonces yo veo, hermano, que la casa de Isaí era una casa que estaba provisionada. Era una casa que tenía recursos, hermano. Pero si usted quiere recursos no muy notables. ¿Cómo le quiero decir esto? Mire, recursos que no son tanto dinero, hermano. Yo quiero presentarle algunas cosas que había en la casa de Isaí, que el Señor se agradó de esa casa. ¿Por qué el Señor eligió esa casa? Entonces dice que allá habían ovejas, gracias a los hermanos que lo pusieron en verdecito. Mire, allá habían ovejas, allá había asno, había pan, había vino y había cabrito. Y hermano, y esas cosas como que abundaban porque él le estaba mandando a Saúl esas cosas, como quien dice, tengo tanto que yo le envío al rey, tengo tanto que yo tengo para regalar, hay abundancia en esa casa. Entonces esas cosas nos dan un mensaje. Hay otro versículo después, creo que está en el capítulo 17, quiero darle ahorita todo lo que había en la casa de Isaí. 17 dice, Isaí dijo a su hijo David, aquí es cuando ya están peleando con el filisteo incircunciso, hermano, que el padre de Saúl, el padre de David, Isaí, manda a David a dejarles comida a sus hermanos. Le dice, Isaí dijo a su hijo David, toma por favor para tus hermanos un efa de este grano tostado. Otra cosa que había ahí, mire hermano, y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos. Fíjese que yo subrayé ahí 10. Ahí hay un mensaje. ¿Por qué 10? ¿Por qué cree que el 10, hermano? Hermano, el 10 siempre representa como el diezmo. Es como el diezmo. Llévale 10 panes y llévalo deprisa al campamento donde están tus hermanos. Y también estos 10 quesos para el jefe de Miar. Y averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos, como que le dice, mira, para que yo sepa que tus hermanos estén bien, tráeme una prenda de ellos, así como más o menos como lo que hicieron, solo que al contrario, ¿va? Lo que hicieron los hermanos de José, que le llevaron una prenda toda llena de sangre a su papá y para darle un informe negativo acerca de su hermano. Isaí en el sentido bueno le dice, tráeme una prenda para que yo sepa que tus hermanos están bien en la guerra. Lo que quiero mostrarle ahí es que ahí hay otros recursos que tenía la casa de Isaí, y es grano tostado y quesos. Es otros recursos que tenía esa casa, hermano, y tenía tanto que él regalaba. Es que eso me llamó la atención. Era una casa que abundaba en esas cosas. Era una casa, hermano, que tal vez ahí ponen la listita, yo la puse aparte. Mire, ¿qué había en la casa de Isaí? ¿Qué recursos tenía la casa de Isaí? ¿Por qué la casa de Isaí, hermano, fue elegida? Porque esa casa halló gracia delante del Señor. Porque esa casa tenía asno, tenía pan, tenía vino, tenía cabrito, tenía grano tostado, tenía quesos, pero también tenía ovejas. Entonces, nuestras casas, hermano, nuestras casas, ya le vamos a dar la aplicación y le voy a dar los versículos bíblicos. Nuestras casas, para que de alguna manera, hermano, podamos llamar la atención del Señor y entonces diga, voy a exaltar esa casa. Voy a exaltar los hijos de esa casa. Voy a hacer que esos hijos tengan algo especial, diferente a todas las familias. Esa casa va a tener hijos especiales, hijos que van a ser expertos en algo, hijos que van a hacer actividades que nadie más las puede hacer. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Eso trae algo de parte de Dios. Entonces yo quiero esta noche poder aplicar algunas cosas, hermano, de esto, que es tener estos recursos.
Mire, entre las cosas que tenía, vimos que, voy a comenzar con las ovejas. Las ovejas. Hermano, en aquellos tiempos, las ovejas eran como una señal de que de alguna manera había un ingreso a esa familia. Dígame usted, ¿qué producen las ovejitas? Mire, producen lana. ¿Y qué es en nuestro idioma la lana? Va. Entonces, las ovejitas es como una fuente de ingreso. Mire, hermano, todo lo que está en la Biblia aplica para nosotros, solo que la gran mayoría de las cosas es en sentido figurado. Por ejemplo, cuando el Señor dice en su palabra que Él va a bendecir nuestros rebaños, dice, hermano, dice que Él va a, si quiere busquemos ese versículo, está en Deuteronomio 28, si no estoy mal, si la memoria no me falla, está en Deuteronomio 28, donde Él dice que va a multiplicar el ganado, algo así dice, hermano. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Será que está por acá? Vamos a ver, el Señor hará que los enemigos se levanten contra ti, que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará la bendición que sea contigo en tus graneros, en todo aquello que pongas en tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo. Yo creo que no está aquí, hermano. Si alguien lo tiene, donde dice que Él multiplicará. Vamos a ver. Siete es. Vamos a ver. Vamos a ver si es este. 7. Sí, que habla de las bendiciones del Señor. Dice, sucederá que el 12, sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado. Ahí está, ese es el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres. Entonces, dígame usted en qué momento aplica esto, hermano, si no tenemos ni vacas. Yo no sé si hay alguien que tiene vacas aquí, ¿va? ¿En qué momento aplica esto para nosotros? No, hermano, hay que buscarle la aplicación. ¿Sabe qué es eso? Por ejemplo, en el sentido de las ovejas es, cuando alguien tenía ovejas, era como una fuente de ingreso que él tenía. Entonces, ¿qué aplicaría para que el Señor multiplique nuestras fuentes de ingreso, hermano? Mire, que nuestras casas sean multiplicadas con lo que el Señor nos va a dar. Si tiene solo una fuente de ingreso, bueno, Señor, en este año de reconocimiento yo quiero otra fuente de ingreso, ya tiene 2. Bueno, Señor, ahora quiero otra fuente de ingreso. Hermano, que se multipliquen nuestras fuentes de ingreso. Mire, si hay algo que tiene que cambiar en nosotros es nuestra manera de pensar, hermano. Es nuestra manera de pensar. Si usted cree que el Señor solo con un trabajito no, hermano, no, hombre, eso realmente hay que cambiarlo y decir, Señor, ¿qué más puedo hacer? Aparte de este ingreso que tengo, ¿cuál otro ingreso puedo tener, Señor? Y ahí, hermano, irlos multiplicando. Yo creo que una de las bendiciones que el Señor quiere para su pueblo es que nos quiere dar no solo una fuente de ingresos, sino que tengamos fuentes con ese. Fuentes de ingreso. Eso representa, hermano, que en nuestras casas hay ovejas. Eso representa que nuestra casa es una casa productiva, hermano. Eso representa que nuestra casa es una casa activa, hermano, que está a la expectativa de lo que el Señor tiene para nosotros. Mire, aquí anoté una listita de hombres que usted los escucha y yo sé que se asocia con ellos, pero eran hombres que dice la Biblia que tenían ovejas en cantidades. Por ejemplo, Job, hermano, la Biblia dice que Job al inicio tenía 7,000 ovejas, pero que cuando las perdió y el Señor las restituyó, le dio el doble, le dio 14,000 ovejas. Era un hombre que tenía muchas fuentes de ingreso. Lot era un hombre que tenía muchas ovejas. Abraham era un hombre que tenía muchas ovejas. Isaac, ahí están los versículos bíblicos. Isaac, Labán, Jacob, Nabal, eran hombres, hermanos, que la Biblia dice que tenían muchas ovejas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, hermano,
Oh, es que hay casas, hermano. Yo creo que aquí no hay ninguna y por eso voy a platicar con confianza. Hay casas que solo quieren vivir de ayuda, hermano. Tienen un su familiar en Estados Unidos y mandame $100 ahí vos. ¿Y por qué no trabajas? No, es que es rico estar sin trabajar. No quieren, hermano. Hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que pone la excusa que en nuestro país no hay trabajo, pero yo le quiero decir que a veces lo que no hay es ganas de trabajar, hermano. Ahí hablo con algunos de los hermanos, viera que yo estoy buscando uno que aquí que me ayude, que venga, rogando para que le vayan a trabajar, hermano. Entonces, ¿cómo que no hay trabajo? ¿Sabe lo que pasa a veces? Que como que se acomodan, hermano. Entonces, las casas, por favor, en este punto es, una casa debe de tener sus fuentes de ingreso, hermano. Una casa no puede estar sin ingresos, solo creyendo depender de otros. No, sino que una casa tiene que tener sus fuentes de ingresos. Eso es lo primero que tenemos y por eso lo puse de primerito este punto. Que tengamos, que seamos productores, hermano, que seamos generadores. Mire, que haya ese deseo de, ¿qué más puedo hacer? Ya llegué aquí, pero ¿qué más hago? Ya tengo esto, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar este lugar para hacerlo más productivo? ¿Cómo puedo acondicionar aquí para que aquí este lugar, este centro de trabajo me vuelva más producción, más productivo? Entonces, eso es, hermano, ¿qué nuevos productos voy a vender? Podría decir alguien. ¿Qué cosas puedo agregar aquí en mi negocio para que aumente? Entonces, hermano, todo esto es importante. Yo quiero avanzar en esto porque también, si usted leyó ahí conmigo, dice la Biblia que esta casa tenía asno. Entonces tenía ovejas, que de alguna manera es una casa productiva. Eh, Tengo que decir algo más ahí. Hermano, no es una casa acomodada, hermano. No sé por qué el Señor ni quiere que salga a ese punto, pero mire, que no seamos una casa sin visión, hermano. Que no seamos una casa acomodada, sino que sea una casa que produce lana. Como las ovejitas, produce lana. Entonces, pero también era una casa que tenía asno. Y asno, hermano, es un animal de carga. Ya vamos a leer algunos versículos. Pero el asno representa un animal que lo utilizaban para cargar. Dentro de las aplicaciones que le puedo dar es, hermano, en una casa debe de haber responsabilidades. Mire, esto me habla de toda casa, hermano. Yo estoy predicando, por eso los viernes es familiar. Toda casa tiene sus cargas económicas, si usted quiere. Hay una carga, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar esto, hay que pagar la escuela, hay que pagar lo otro. Hay cargas. Entonces, una casa con asno es una casa que, hermano, de alguna manera sobrelleva las cargas, que mire, no es un irresponsable y le deja a otro eso, o deja de pagar las cosas y, hermano, y después las pierde porque no hubo una responsabilidad. Por ejemplo, un hijo es una responsabilidad, pero hay muchos que no se quisieron tirar esa responsabilidad y salieron huyendo. Mire, son casas que no soportaron, hermano, de alguna manera no tomaron su responsabilidad. Entonces, lo que yo veo en esta casa, el Señor le gusta cuando un padre de familia es responsable. El Señor se agrada cuando una madre de familia es responsable, hermano, con lo que le toca que hacer. Un padre con lo que le toca que hacer es responsable. Un hijo también. Los hijos deben de tener responsabilidades. Pero a veces, hermano, no aquí, pero sí he conocido donde el marido no trabaja y solo la pobre mujer trabaja y el otro no trabaja, hermano. ¿Qué le parece eso? Voy a orar por ti, sierva mía, que el Señor te bendiga este día, que te habilite tus manos y que el Señor te dé fructificidad ahí en tu mano. Mira, que el Señor ahí te bendiga. Y usted, yo me voy a quedar en la hamaca aquí. Aquí el Señor me va a bendecir. Hermano, responsabilidad. Yo conocí, hermano, un matrimonio así. Mire, no soportó la hermana y con mucha razón. Y hasta mucho lo aguantó, hermano. No, solo ella trabajaba y con toda la carga del hogar, todo, hermano, a ella le tocaba pagar todo, comida y todo, y él nada, hermano, no quería trabajar. Entonces, ¿sabe qué? En un hogar debe de haber, hermano, que todos llevemos de alguna manera la carga del hogar.
Y la carga del hogar no solo es económica, hay otras responsabilidades en el hogar que se tienen que llevar. Entonces, mire, ¿cómo quiero ir aplicando esto? El Señor se agrada cuando un padre y una madre se esfuerzan por sacar esa carga adelante. Él se agrada de eso, hermano. Él se agrada de un padre que trabaja para darle el sustento a sus hijos. Una madre que se esfuerza para que en su casa esté todo bien, hermano. Y hay algunas que hasta trabajan también. Entonces, en esta casa había asno. Quiero ver otras cositas que había en esa casa. Había pan. De alguna manera, esto es provisión, hermano. Ahora, aquí quiero ir leyendo algunos versículos de otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Lucas 15, 17, mire, dice: entonces volviendo en sí, está hablando del hijo pródigo, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? La casa de este señor, de este padre, de estos hijos, tenían pan de sobra. Mire qué cosa es esta: abundancia de pan. Pero este hijo, como estaba lejos de casa, dice: pero yo aquí perezco de hambre. Pero aquí lo que quiero tomar, hermano, es que en esta casa había abundancia de pan. Entonces, mire, hermano, esa es otra cosa que el Señor se agrada. Que va bien linkeado esto con la responsabilidad. Pero mire, hermano, hay padres que son responsables, trabajan, pero son malos administradores. Son malos, mire, son trabajadores, hermano. Son, como decían ahí, son chambeadores, hermano. Se levantan temprano y trabajan duro, hermano, y regresan. Pero al final hay alguna desorganización en la economía que entonces ya empieza a haber una carencia. Y yo no quiero aplicar esto solo con la comida, sino que, hermano, hay necesidades. Aquí quiero aplicar en este punto es que seamos organizados, que, hermano, todo esto, que el Señor nos ayude a todos, porque aquí estamos todos en las mismas condiciones, hermano, en este mundo donde hay, si usted quiere, un alto costo de vida, hermano, un montón de cosas. Aquí estamos todos en este mundo y de alguna manera el Señor lo que nos quiere enseñar es, hermano, que lo que llegue a nuestras manos, no le quiero hablar de qué cantidad, no. Lo que llegue a nuestras manos, que con lo que llega a nuestras manos nosotros podamos ser organizados para que no le falte lo necesario a nuestros hijos, por lo menos. Que siempre tengan, hermanos, los recursos, que tengan lo necesario. Entonces este hijo, fíjese que aunque este hijo dice que tenía de sobra en la casa, pero como andaba vagando, hermano, no estaba disfrutando de lo que había en la casa. Pero el punto es que en esa casa no faltaba nada. ¿Cómo es posible, hermano? Mire, entre las cosas que a mí me han tocado que vivir, vaya, yo conocí una familia, hermano. Yo no sé cómo hacía ese señor, como con 8 hijos, hermano. Y él no tenía un trabajo, así como que trabajo de salario mínimo, hermano. ¿Y cómo ese señor sacó adelante a todos sus hijos, los puso a estudiar, los graduó, solo con un ingreso de eso? Eso me habla de que no es qué tanto ganas, sino qué organización es la que tenemos con nuestra economía, hermano. Entonces, esto es que no falte, hermano, que no falten los recursos de nuestra casa, que seamos organizados, que ahí en lo poco, dice la Biblia, que en lo poco seamos fieles para que el Señor los ponga sobre mucho. Entonces, que venga ese, hermano, que venga ese sustento a nuestras casas. El Señor se agrada de eso. Mire, todo lo que estoy llevando es que esta casa, ¿cómo esta casa fue exaltada? Fíjense que hay un versículo, no sé si es primera de Pedro 5 o 6, por allá de estar, donde dice: humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él nos exaltará en su debido tiempo. Como que hay un tiempo de exaltación, hermano. Hay un tiempo donde el Señor dice: ya revisé esta casa, ya vi que esta casa hay un esfuerzo, hay un padre que se esmera en esta casa, no dejó a un lado su responsabilidad, sino que tomó su responsabilidad. Ahí estuvo bien organizado con sus finanzas, ahí llevó su hogar. Entonces hay como que hay un lapso de tiempo donde somos observados, hermano.
Así lo pude percibir este mensaje. Hay un lapso de tiempo como que somos observados ahí, tal vez pasando, hermano, escasez, tal vez pasando problemas, tal vez pasando alguna situación de enfermedad, qué sé yo, hermano, algún lío en el matrimonio con los hijos, puede ser cualquier cosa. Pero si se supo llevar esa carga, si no salimos corriendo, hermanos, si no salimos y huimos de nuestra responsabilidad, sino que enfrentamos esas cosas y buscamos arreglarlas, pusimos todo el empeño para que el hogar no se destruya, para que el hogar no se disuelva, para que el matrimonio se mantenga, hermano. Entonces como que hay un tiempo de observación, hay un lapso de tiempo donde el Señor está observando eso y Él dice, ya pasó la prueba de este hogar, voy a hacer algo para que ese hogar sea levantado. El Señor toma uno de los nuestros, lo levanta. Por ahí está. Sí, primera de Pedro 5:6. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero la última parte es que está buena, mire, para que Él los exalte, no en cualquier tiempo, no, en su debido tiempo. En su debido tiempo. Entonces yo veo que la casa de Isaí, a saber cuántos años pasaron, hermano. A saber cuántos años esa casa pasó en el anonimato, ahí pasó olvidada, esa casa pasó, hermano, ahí, pero un padre que tenía provisión, un padre que tenía ovejas, un padre que tenía cabrito, un padre, ya vamos a hablar de cabrito, un padre que tenía, hermano, asno, un padre que tenía esas cosas, mire, entonces es una casa que pasó la prueba. Después dice que tenía vino, tal vez lo pase rapidito, hermano, el vino es como el gozo. Pero en este pasaje que vamos a leer, segunda de Samuel 16, mire cómo está la Biblia, que en primer libro de Samuel 16 David era un don nadie. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, ya era el rey de Israel, ya estaba ejerciendo el reinado. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, salió al encuentro. ¿Por qué le dije que los animales eran de carga? Mire, con un par de asnos aparejados, asnos, y sobre ellos habían 200 panes, otro que llevaba provisión, hermano, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano, un odre de vino. El rey le dijo a Siba, ¿para qué tienes esto? Siba respondió, los asnos son para que la familia del rey monte, son animales de carga. El pan y las frutas de verano para que los jóvenes coman. Pero yo subrayé aquí, el vino, para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Hermano, ¿acaso que, mire, usted no me dejará mentir, pero acaso no hay momentos de desiertos en nuestras casas? Mano, hay veces, yo no sé si solo a mí, seguramente no, pero hay veces donde nos ha dado ganas de tirar la toalla, hermano, y dejar todo. O sea, pasamos esos desiertos. No hay familia que no pase eso, déjeme decirlo, yo lo digo con toda categoría, con toda seguridad, hermano, porque eso nos toca a todos nos toca en algún momento pasar desiertos. Pero mire, hermano, cuando en medio del desierto podemos gozarnos, cuando en medio del desierto podemos venir a la iglesia a tomar de su vino, cuando en medio del desierto podemos reunirnos como familia y poder reírnos. Aunque estemos, hermano, pues decían por ahí, aunque estemos pasando el Ñágara en bicicleta, hermano, y ponchada, decía uno. O sea, pero ¿cómo podemos llevar el vino? Mire, ¿cómo no puede faltar el vino? Porque ahí ese versículo dice, mire, te traje este vino, rey, te trajo este vino para que cualquiera que se fatigue en el desierto, tome del vino y que no se quede postrado en el desierto. Hermano, hay momentos de dificultad en medio del hogar. Hay momentos donde se pasan unos desiertos bien candentes, hermano, unos desiertos bien, yo no sé si hay desiertos bonitos, ¿va? Pero de esos desiertos que el sol, hermano, el sol en el día lo quema y el frío en la noche también le hace daño. O sea, no hay un momento de descanso, no hay un momento, hermano, donde podamos estar tranquilos. Pero que en medio del desierto, un padre de familia, ahí en medio del desierto, lleve alegría a la casa, hermano. Le puede hablar bien a sus hijos, le puede hablar bien a su cónyuge. No hay gritos, hermano, no hay ofensas, sino que aún en medio del desierto hay palabras. Vamos a salir de esta.
El Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros y el Señor nos va a sacar de esta situación. Confiemos en Él. ¿Sabe qué está haciendo ahí un padre? Está ministrando vino, está ministrando esperanza, hermano. Que en medio de esos momentos difíciles, que no falte el vino en nuestras casas, y el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada de eso, que aún en medio de los problemas estemos en la casa del Señor. Eso es un buen mensaje que le estamos mandando al cielo. No me voy a dejar agobiar por una situación, Señor, por un mal momento. No me voy a, aquí estoy en tu casa llenándome de tu vino. Entonces, como se está llenando de su vino, va a poder ministrar vino en su casa. Entonces, es una casa que aún en medio del desierto hay vino. Aún en medio del desierto, hermano, se puede reír, hay alegría. Veamos esto otro más. Aquí vamos a ver. Mire este. Hermano, dice la Biblia ahí que había cabrito. Dentro de los puntos que me llamaron bastante la atención fue este. Cabrito. En algunos casos los cabritos no tienen buena aplicación, hermano. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que Él pondrá a la derecha a los que son ovejas y a la izquierda a los que son cabritos. No tiene una buena aplicación, pero eso no quiere decir que es un animal que esto. Ahí donde hacemos sacrificios al Señor, viéndolo de esta manera. Pero yo quiero aplicarlo según ahí Lucas 15:29. Aquí los hermanos van adelantados. Mire, dice, pero respondiendo él dijo al padre: mira, por tantos años te he servido. Es un hijo reclamándole a su padre. Este es el hermano mayor del hijo pródigo. Este es el hermano mayor del hijo pródigo. Entonces, este hermano mayor del hijo pródigo va y le reclama al padre: solo vino ese de gastarse todo y le hiciste fiesta. Solo vino ese de estarse allá en los lugares que no debería, y tú lo recibiste con un becerro engordado. Viéndolo desde este punto, de algún momento ya lo hemos visto desde este punto de vista, este pasaje, hermano, porque no deja de tener razón este hijo. Él le reclama a su padre y le dice, pero respondiendo él le dijo: padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Dentro de los puntos que yo aprendí algo nuevo hoy, es este, hermano. ¿Sabe qué es tener cabrito en nuestras casas? Lo que dice ahí es que tengamos tiempos de regocijo con los nuestros hermanos. Este es uno de los puntos que hasta yo me voy ahí en la colada, creo, hermano. Porque a veces solo esto tengo que hacer, esto tengo que hacer lo otro, que hay que ir a trabajar, que quiero hacer esto, que tengo esta reunión, que tengo esta otra reunión. Y tal vez tus hijos solo te están mirando: papito, ¿y a mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo me vas a atender? ¿Cuándo va a haber una salidita para mí, papá? Vos tenés reunión con estos, con los otros, con nosotros, ¿y nosotros? Imagínense mi esposa, hermano. Con todos te reunís y conmigo hay que hacer cita para que te reunás. Entonces, hermano, el tener cabrito en nuestras casas es que haya un tiempo. ¿Sabe cómo? Toda familia debe tener ahí, hermano, un tiempo donde dejemos esto, mira, dejemos esta cosa para otro día, hay que lavar la casa, pero dejémosla por otro día, hay que hacer esto, ahí dejémosla, ¿sabes qué? Olvidémonos de todo ahorita y vámonos. Aunque sea para la quebrada que está aquí arriba, hermano, ¿cómo se llama ahí? Pero algo, hermano.
Mire, que haya, hermano, de veras, que haya un tiempo de regocijo, hermano, que haya un tiempo donde, mire, que nuestros hijos de repente no los vayan a reclamar en una de esas. Papá, tú tienes responsabilidades con todos, y a todos los atendés, pero a mí, nunca. Híjole, hermano. Entonces yo creo que viéndolo desde este punto de vista, hemos hablado mal de este hijo, pero pongámonos al lado de él, que era un hijo, dice ahí, que le obedecía a su papá. Era un hijo, hermano, que ahí estaba con él, no lo abandonó, estuvo con él, le obedeció. Y nunca le había dado un cabrito para regocijar con sus amigos. ¿Cómo está el tiempo de recreación en nuestras casas? O todo es trabajo, todo es colegio, todo es, hermano, responsabilidad, esto y lo otro. Entonces, yo creo que algo que al Señor le agrada, yo le puse a este punto, hermano, que hayan momentos de satisfacción con los nuestros. Que haya momentos donde podamos salir con la familia, hermano, y disfrutar un tiempo. Que haya ese tiempo donde podamos regocijarnos, hermano, que haya regocijo en la casa. Entonces este padre, hermano, no tenía eso con este hijo, y ese hijo le reclamó. Entonces, mire, todas estas cosas, hermano, tenía la casa de Isaí. Todas estas cosas tenía la casa de Isaí. Otra de las cosas que menciona, mire ese otro punto, tenía grano tostado. Yo voy a ver cómo voy con el tiempo. Ya vamos a ir cerrando. Donde yo encuentro eso de grano tostado es en el libro de Ruth, entre los versículos que aparecen ahí. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado. Todo esto, hermano, se puede aplicar a nuestras casas. Hay consolación en nuestras casas. Cuando hay uno de los nuestros, hermano, que le llegan momentos donde los golpea. Porque, mire, en el hogar hay situaciones que solo golpean a uno de los nuestros, no toda la familia. Hay cosas que sí golpean a toda la familia, todo lo de la casa. Pero hay situaciones, por ejemplo, cuando se murió, vaya, la madre de uno de ellos, ahí la más dolido es el hijo. Pero la suegra que se muera no mucho, va, para algunos casos, pero yo creo que sí también nos debe doler, hermano. Pero lo que le quiero decir es, hermano, hay cosas que golpean fuertemente, por ejemplo, a nuestro cónyuge, y a nosotros no mucho. Si nosotros sentimos algún tipo de dolores por verlos a ellos así, pero realmente quien fue golpeada fuertemente es la otra persona. Hay consolación ahí, hay grano tostado. Ese es el grano tostado, hay grano tostado. Podemos llevar consuelo. Un hijo, hermano, que de repente tuvo algún desánimo, algún desaliento, podemos ministrarlo con grano tostado. ¿Sabe dónde más se ve eso, hermano? En lo sentimental. Por ejemplo, a un hijo, ya los que tenemos hijos mayores, le fue algo malo en alguna relación sentimental, pues tenemos nosotros el hermano, de ponernos ahí a la par y decirle: te comprendo por lo que estás pasando. Porque tenemos que prepararlos para eso. Entonces, grano tostado es como llevar aliento, hermano. Llevar, dice, consuelo. Has hablado con bondad, mire, hablar con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Verso 14. Y a la hora de comer, vos le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores y le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Entre las cosas así generales que se pueden ver es que este hombre reconoció el esfuerzo que Ruth había hecho en dejar su tierra, su herencia, a sus padres, a su madre, a sus hermanos, y seguir a Noemí. Le reconoció eso. Entonces, en este punto yo veía otra cosa, hermano, aparte de lo que hablamos, que es consuelo. Pero ¿sabe qué también es esto? Reconocemos la labor que hacen nosotros en nuestras casas. Reconocer el esfuerzo que pone una esposa, por ejemplo, para mantener su casa bien. Reconocer, en el caso de las esposas, reconocer el esfuerzo que hace un esposo para que no falte en su casa, reconocer eso.
y no derrochar las cosas como que nada, hermano, sino que ahí está cuidando los frijolitos porque sabe que esa librita de frijoles le costó a su marido, hermano. Entonces esto lo voy a cuidar bien. Ahí esa librita de azúcar ahí, hermano, esto la voy a utilizar bien porque esto es un esfuerzo, cuesta. Eso es reconocer el esfuerzo de otro. Booz reconoció el esfuerzo que hizo Ruth, hermano, de abandonar su tierra, dejar a sus padres y seguir a Noemí. Lo reconoció, dijo: vení, te voy a alimentar y te voy a dar grano tostado. Entonces es reconocer. Miren, entonces aquí entra esto. Esposos, reconozcamos lo que hacen nuestras esposas. Esposas, reconozcan la labor que hacen sus esposos. Hijos, reconozcan el esfuerzo que hacen sus padres para que ahí están en la escuela, en la universidad, que tengan esto, que tengan lo otro, no les falta nada. Reconozcan ese esfuerzo que hacen sus padres. Y nosotros los padres, reconocer también el esfuerzo que hacen nuestros hijos, hermano. Porque también, vaya, si le está pagando escuela y de repente solo malas notas, el hijo no está reconociendo el esfuerzo que está haciendo su papá. Pero si ese hijo es un hijo aplicado, hermano, ahí está, y buenas notas, aquí está, papá, mira, te reconozco el esfuerzo. Padres, reconozcan también ese esfuerzo. Eso se trata, que en nuestros hogares, hermano, haya reconocimiento, que todos reconozcamos, hermano, la labor que hacen otros. Grano tostado. Y por último, ahí los hermanos de alabanza pueden subir. Dice, hermano, que tenían quesos. Todo esto tiene un mensaje, hermano. Lo hemos estado tocando así como por encimita, pero todo eso tiene un mensaje. ¿Qué es que en una casa haya queso? Y esto no es más importante, hermano. Esto no es menos importante, perdón. Mire Hebreos 5:14, ¿qué dice? Viéndolo desde este punto de vista. Pero el alimento sólido es para los adultos, los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir. ¿Por qué le pongo esto de alimentos sólidos? ¿De dónde sale el queso? De la lechita. Y la lechita es un alimento líquido, pero que es tratado ¿para qué? Para que se convierta en un alimento sólido. ¿Sabe qué me enseña esto, hermano? Y apliquémoslo. ¿Sabe qué me enseña esto? No hay que darle las cosas a nuestros hijos solo ya de comer. Llega un momento donde nuestros hijos hay que enseñarles a trabajar, hermano. Uno de los peores errores que puede cometer un padre es que ya los hijos sean ya grandototes y todavía la mamá les arregla la cama, hermano. Híjole, hermano, ya con bigote y todavía la mamá: ay, mijito, ahí déjala, mijito, yo la voy a arreglar, no te preocupes, vete para tu trabajo. Hermano, ese hijo solo, hermano, se quita los zapatos y ahí los deja tirados, las chancletas por allá, hermano, hasta los calzoncillos deja tirado, hermano, allá. Y no se le enseña. ¿Sabe qué, hermano? Hay que enseñarles responsabilidad. Déjame el versículo. ¿Por qué le digo esto? Dice: es para los adultos los cuales por la práctica. Esto ya no me habla de que yo te voy a hacer. No, vení, te voy a enseñar. ¿Sabe qué, hermano? Tal vez ya nos enseña mucho de eso. Y tal vez el mismo sistema en el cual estamos hoy, que nos tildan de machistas y que de esto y lo otro. Pero yo creo que no, hermano. Yo creo que toda madre tiene responsabilidad de enseñarle a cocinar a sus hijas. Hoy sí salieron los amén, hermano. Hermano, hay casos donde las muchachitas se casan y no pueden hacer ni un huevo frito, hermano. Ponen a hervir agua y se les quema, hermano. ¿Por qué? ¿Será culpa de ellas? ¿Sabe qué faltó en esa casa? Faltó queso, faltó que les enseñaran, que les llevaran a la práctica. Vení, hijita, parate aquí conmigo. Mira, el aceite se echa de esta manera a tantos grados de temperatura. Enseñar, hermano. Enseñar. Yo tengo una preocupación. No sé si decírsela, pero tengo una preocupación. Hermano, ya me metí a clavos, hermano. Pero mire, yo digo, y los tamalitos que me como de mi mamá, ya nadie los puede hacer, hermano. Ni mis hermanas lo pueden hacer.
Mire, mi mamá hace un pan tan rico, hermano, y ninguna de mis hermanas puede hacerlo, hermano. Yo, si me están escuchando, ahí se me van a mandar buenos mensajes ahí al final. Pero el punto es, hermano, ¿por qué? Imagínense entre unos 30, 35 años, ya no vamos a comer tamales. Bueno, por una parte está bien, va. Pero se van perdiendo, hermano. Se van perdiendo esas cosas que de alguna manera, ¿sabe que usted que la comida, ya lo hemos visto aquí también, la comida en la mesa, que es exquisita también, como que, hermano, como que le da un empuje a una casa. El que una mujer, no, ahora los hermanos cocinan también, yo no soy bueno para eso, pero hermano, hermano, un platito bien preparado, sentarse a comerse un platito bien rico, hermano, y que hasta adornadito lo ponen ahí las amadas, bien bonito, hermano. Si no tiene hambre, hasta hambre le da uno. Entonces, eso hay que llevarlo a la práctica con nuestras generaciones. Por eso me llamó la atención eso, que un alimento sólido, que un alimento líquido se convierte en un alimento sólido. Pero ¿cómo se hace eso? Con trabajo, con práctica. Entonces, otra de las cosas que se dicen en la historia, ustedes tal vez ahí los que están en la universidad, pero se sacan, esta empresa en tales años era una empresa, pero solo los padres se la heredaron a los hijos, le hicieron pedazos. ¿Por qué? Porque no les enseñaban, no los prepararon para agarrar ahí unos 5 años. Te voy a dejar ahí solo a vos en la empresa. Toma decisiones, yo solo te voy a estar observando. Voy a ver cómo manejar las finanzas. Yo solo te voy a estar ahí, y los déjenlos. Hermano, dejemos a nuestros hijos. Mire, hay una edad donde a nuestros hijos ya hay que, hermano, y yo sé que hasta yo me meto en problemas decir esto, hermano, porque ya tengo una que después me reclama. Y usted no predica ya que hay que soltar a los hijos. Pero mire, le cuento, hermano, ahí está mi hija mayor. Pero nosotros, yo creo que en algún momento hasta se me pasó la mano, pero a ella no la dejábamos salir así nomás, hermano. 15, 16, 17 años, ni que me pidiera permiso, porque no iba a ningún lado si no era conmigo, con nosotros. Pero llegó un momento donde yo dije, hay que soltarla un poquito. Ya me empezó a pedir permiso, quiero ir con mis amigos, papito, mira, me dejas ir ahí. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Y con quién vas a ir? Pero entonces, suéltelas, hermano. Y ella y mi esposa, tuve que decirle, no, pero ya, soltémosla un poquito, que ella se vaya desarrollando. Hermano, llega un momento ni a los buses se querían montar. A una vez, andate vos sola para San Pedro, ahí, montate en un bus, andátele. Que se suelten. Hay que enseñarles, hermano, porque si no, es un lío después. Entonces, tal vez ponen el resumen. Yo sé que se puso un poco tremendo el mensaje, pero mire, los recursos de la casa de Isaí. ¿Por qué esa casa, hermano? Porque esa casa fue una casa que el Señor la eligió para levantarla. Era una casa que tenía ovejas, tenía asno, tenía pan, tenía vino, tenía cabrito, tenía grano tostado y tenía quesos. ¿Qué es eso? Ovejas, hay fuentes de ingreso. Asnos, hay responsabilidad familiar. No hagamos a un lado nuestra responsabilidad familiar, hermano. Eso a Dios no le agrada. Pan, hay provisión de todo. Vino es un aliciente ante el cansancio, ante el desierto, es como algo que nos anima. El cabrito, son momentos hay que disfrutar, hermano. Hay momentos de satisfacción en la casa, que haya esos momentos libres, esos recreos en la familia. Cabrito, bueno, ya hablamos, grano tostado. Honrar el esfuerzo de otros, hermano. Ahí tal vez ese punto me falta desarrollarlo, tal vez lo hacemos otro día. Pero a veces qué desconsiderados somos con nuestros cónyuges o con nuestros hijos. Imagínese, hermano, una esposa que tiene 3 chihuines ahí que cuidar y que están todo el día con ellos, y que yo no aguanto ni 5 minutos con él, hermano. Y todo el día ahí. Hay que reconocer eso. Hay que reconocer el esfuerzo. A veces somos muy desconsiderados.
Entonces que esté ese punto, mire, ese grano tostado, que honremos el esfuerzo de los otros y que haya enseñanza. Ese último punto también, que haya enseñanza práctica, hermano. No acostumbremos a los nuestros que todo les va a dar en la boquita, como los pajaritos, va, cuando están tiernitos. La mamá sale, hermano, a buscar qué comer y ellos solo abren la boca. No, pero no, eso es en un tiempo, sí, pero llega un tiempo donde hay que enseñarles. Vení, te voy a enseñar cómo hacer tu cama. Vení, te voy a enseñar cómo se hace esto. Vení, enseñarles. Amén. Que nuestras casas sean casas como la de Isaí. Póngase de pie. Solo vamos a orar. Ya. Ministren ahí con un canto mientras oramos. Póngase de pie, vamos a orar. Y ¿sabe qué, hermano? No pierda el sentido de este mensaje. Su casa y mi casa, el Señor la quiere levantar. A sus hijos, a mis hijos, a mi descendencia, el Señor la quiere honrar. El Señor quiere levantar. Oh, que en esta iglesia estén los mejores ingenieros. En esta iglesia estén lo mejor de lo mejor. Nuestros hijos se preparen para lo mejor de lo mejor. En el nombre de Jesús, Padre, abre sus labios ahí. Bendiga su casa, bendiga su casa. Padre, yo bendigo mi casa en el nombre de Jesús. Mi casa está provisionada. En mi casa hay ovejas, alto. En mi casa hay pan, hay grano tostado. Nuestras casas son ministradas. Cantemos ese himno en el nombre de Jesús. Y la gloria del Señor se llenará. Se llenará, se llenará. Así como la casa de Isaí sea tu casa. De la gloria del Señor se llenará. Fuentes de ingresos se abran en tu casa. Fuentes de ingresos. Y mi casa se llenará, se llenará. En mi casa, en el nombre de Jesús. De la gloria del Señor se se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y todo lo que mis manos dígale, Señor, tocaré prosperará, prosperará. Sí, Señor, prosperará. Todo lo que mis manos tocaré, todo lo que mis manos tocaré, casas bendecidas, prosperará. Oh, en el nombre de Jesús, prosperará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor, se llenará. Y mi casa se llenará, se llenará. Llena nuestras casas, de la gloria del Señor se llenará. Una última vez, dígale, Señor, y mi casa se llenará, se llenará de la gloria del Señor. Aleluya. Padre, ministramos esta palabra en cada una de nuestras casas. Que esa provisión que estaba en la casa de Isaí también esté en nuestras casas. Levante sus manos. Que en su casa hayan ovejas. Que se multipliquen las fuentes de ingreso en su casa. Que en su casa tenga suficientes fuerzas para cargar con las responsabilidades y sacarlas adelante todas.
que en su casa no falte la provisión. Que aún en medio de los desiertos, que no falte el vino en su casa, que haya siempre gozo, alegría. Que lleguen esos momentos de satisfacción, esos momentos de recreación, que lleguen en su casa con mayor frecuencia. Que ahí cada feriado que le den, aproveche para salir con su familia, esos momentos y disfrutarlos ahí en familia. Que haya honra. Que en nuestras casas no falte la honra mutua. Que todos reconozcamos el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros. Y que en su casa no falte la enseñanza práctica. Ahí va a preparar hijos que van a enfrentar la vida con toda una experiencia, porque usted los ha preparado. Y entonces viene el tiempo donde el Señor dice: he elegido a la casa tal, he escogido a la casa tal, porque de ahí puede hacer que sus hijos repunten, que sus hijos sobresalgan, que sus hijos sean hombres y mujeres reconocidos por los pueblos. Que los demás digan, cuando vean a los nuestros, que los demás digan: ciertamente estos son benditos de Jehová. En el nombre de Jesús, familias benditas, familias levantadas como la casa de Isaí. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestras casas. Recibimos tu palabra. Amén, amén y amén.